Pues miren, hicimos un viaje muy largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso, con razón, ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica busquen la enseñanza del sacramento del matrimonio. Y uno de los primeros numerales dice que la alianza matrimonial se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Entonces, todo el tiempo, cuando ustedes tomen la Biblia, dense cuenta que es un libro que habla de todos los intentos que hizo Dios de unirse a la humanidad de manera matrimonial y mística, así como un esposo se une místicamente con una esposa y hacen una sola carne. Dios eso quería hacer con nosotros una familia y que formemos parte de esa familia. Ahora a nosotros nos corresponde, gracias a la apologética, invitar a todos, a la familia, ¿no? Hasta incluso al protestante también, ¿no? Al que dice que ya encontró a Dios. Está bien, qué bueno, ¿no? No dudo que ahí Dios esté con ellos, pero no es lo mismo la presencia de Dios ahí que en la Eucaristía, ¿va? Entonces, también debe haber interés y debe haber un poco más de amor por la verdad. Yo sé que el protestante ama la verdad y cree estar en la verdad, pero debe haber un poco más de amor por la verdad y escudriñar bien la escritura, y para eso Dios se vale de sus discípulos, vayan y prediquen, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, según el Concilio Vaticano II, ahora los laicos también deben de hacer ecumenismo y también los laicos deben de involucrarse, ya no es una labor que solo le toca a los sacerdotes, también debemos de involucrar a nosotros y para eso es la apologética, para que al menos con uno, ¿no? Dice allá Santiago en su carta esta de Santiago del capítulo 5 que el que haga, ¿no? Volver del error a un descarriado, se le perdonarán multitud de pecados, ¿no? Hay que formar parte de esos, de que hay que descargar con uno que te traigas, que deje las medias verdades o la mentira, ¿no? Los ateos, la mentira, los cientificistas, los ateos, las medias verdades, los protestantes, ¿no? Con uno de esos ya se te perdonan multitud de pecados, ¿no? Y vimos que, ¿cuántas alianzas? Desde Adán, y vimos que había un mediador con Adán, un monte, el Edén, y ahí les dejo las citas, para que si quieren saquen pues que sean las mínimas citas que nos aprendamos de memoria, ¿no? Cuando hablemos, enseñemos en nuestras parroquias las alianzas, y citemos, ¿no? La alianza con Adán, ¿dónde está? Génesis 2, 22 al 24. Hay un juramento, ¿no? Hay una unión carnal, carne y hueso, que proclama aquí Adán. Esto es un pacto que está en un matrimonio, Adán. Y no solamente lo está teniendo con la mujer, acuérdense que un matrimonio es la unión de la mujer, el hombre y Dios. Es la alianza y la primera alianza. Y si no queda claro en Oseas 6:7 dice eso, ¿no? Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, dice la reina Valera. Con Noé, otro mediador, ¿dónde fue? En el monte Ararat. Y ahí en Génesis 9:12 al 13 es donde está más claro. Y dijo a Dios, esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, un arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es la señal. Vimos con Abraham que había tres partes del pacto con Abraham. ¿Dónde fue? Bueno, la cúspide de ese pacto fue en el monte Moria, ¿no? En la tierra de Moria. Pero Dios de tres maneras hizo pacto con Abraham, digamos que lo completó. La primera fue cuando partió los animales por la mitad en Génesis 15:18, con que se aprendan esa. Génesis 17, del 6 al 7, yo diría que hasta el versículo 10 también, se lo aprenderán. Génesis 17:7, sí, apréndanselo. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto. ¿Cuál fue? La circuncisión, ¿se acuerdan? Y tu descendencia. Después de ti tus generaciones por pacto perpetuo. Entonces ahí establece la circuncisión. Y ya en el Génesis 22, para darle una pulida a ese pacto, entrégame a tu hijo, ¿no? Le dice. En Génesis 22:15 al 18. Y llamó el ángel a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. La alianza o pacto es un juramento, ¿no? Juro por mí mismo, dice Dios. ¿Por qué dice por mí mismo? Porque nosotros podemos decir juro por Dios, ¿no? Claro, siempre y cuando no sea un juramento en vano, si no es un pecado, eh, una transgresión o un mandamiento. Juro por mí mismo, dice Dios. Ah, bueno, si yo juro por Dios es porque estoy jurando por algo más grande que yo. Y como no hay algo más grande que Dios, por eso Dios le dice, juro por mí mismo, porque es lo más grande que hay. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Y ahí empiezan las promesas de Dios. Y ahí habla de una simiente que ha de venir. Después vimos otro mediador que fue Moisés. Y acuérdense que Moisés vimos dos montes sagrados, uno el Sinaí y otro Pisgah. ¿Qué estableció en Sinaí? Un pacto, sí, el de las tablas de piedra, el que conocemos. Miren, ahí en Éxodo 20, que todos saben de memoria, el Éxodo 20 por aquel tema del decálogo, sí ahí se mencionaron los mandamientos, pero formalmente el pacto fue en el Éxodo 34. Porque acuérdense que después del Éxodo 20 hubo una caída del becerro de oro y
un relajo que se hizo ahí. En el Éxodo 34 es donde ya formalmente se establece esa alianza. Y dice, él contestó esto, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han visto hechas en toda la tierra, ni en ninguna, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio de ti, estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí está el pacto. Un pueblo elegido, Israel. Entonces hizo pacto, ahí están las tablas de piedra, pero también digamos, otro sello que hace del mismo pacto, o otra parte de ese pacto que hace con Moisés, que fue en el monte Pisgah, donde Dios narra varias cosas y la escribe en un libro que conocemos como segunda ley. Les puso más leyes porque se portaban mal, y esa segunda ley también le llamamos Deuteronomio, ¿no? O segunda ley. Por eso está en Deuteronomio 29, 1 al 9. Se menciona ahí desde el verso 1. Estas son las palabras del pacto de Jehová que mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Es en otro lugar. Además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Acuérdense que Horeb es el Sinaí. O sea que es un pacto aparte del Sinaí, ¿no? Es otra parte del mismo pacto. Y por eso dice aquí, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Por eso el judío estaba muy casado con las obras, ¿no? Las obras de la ley que describe San Pablo, porque dice este pacto lo pondrás por obra. Y San Pablo dice las obras de la ley ya no valen, ahora es la gracia de Cristo, ¿no? Pero no está descartando las obras de caridad, San Pablo, solo las obras de los judíos, del ritualismo judío. Entonces, eso es importante subrayarlo. Entonces, en Moisés hay dos partes del pacto, una en el Sinaí y una en el Pisgah. Una son las tablas de piedra y otra es el Deuteronomio. Y ese libro, acuérdense que lo puso junto al arca y lo leían, ¿no? Continuamente a las siguientes generaciones, es lo que dictó Dios. Y ya para acabar, el siguiente mediador que vimos fue David en el monte Sión, fue, ¿no? Donde hace esta alianza. Y digo, hay muchísimos versículos que les mostré donde se menciona esta alianza que hace con David. Uno muy concreto y muy bueno es el Salmo 89, verso 3, en donde menciona esto, el salmista David, dice, hice pacto con mi escogido. ¿Quién? Uría David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aunque se aprenda ese versículo, es muy claro, donde se menciona un pacto con David. Y con Jesús, pues bueno, ¿cuál es? La última cena, ¿no? Donde les dije que ahí se menciona el pacto, en la última cena. Por eso no descartamos la última cena junto con la crucifixión, como parte de la alianza que hizo Jesús. Por eso puso de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí hace el pacto en la Eucaristía, Jesús. Y en Hebreos 13:20 también habla, ¿no? San Pablo ahí de la sangre de ese pacto. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, se menciona, por su sangre.